El barroco y el neoclasicismo son dos estilos artísticos y culturales que surgieron en Europa en diferentes épocas y que presentan características estilísticas y filosóficas distintivas. El barroco fue un movimiento artístico y cultural que se desarrolló en Europa a partir del siglo XVII. Se caracterizó por su excesiva ornamentación, la utilización de líneas curvas, la utilización de la luz y las sombras para crear profundidad y dramatismo en las obras de arte, y la representación de temas religiosos y mitológicos con gran dramatismo y emotividad. Por otro lado, el neoclasicismo surgió a finales del siglo XVIII como una reacción al barroco y se caracterizó por su retorno a las formas y valores de la antigua Grecia y Roma. En este estilo artístico se buscaba la simplicidad, la claridad y la proporción en las obras de arte, y se evitaba el excesivo ornamento y la exageración de las emociones. En términos generales, el barroco se asoció con la exuberancia, la emoción y la pasión, mientras que el neoclasicismo se asoció con la sobriedad, la razón y la moderación. Ambos estilos tuvieron una gran influencia en el arte, la arquitectura, la literatura y la música, y dejaron una huella duradera en la cultura occidental. Las diferencias entre el barroco y el neoclasicismo sí son radicales. Estos dos estilos artísticos representan diferentes ideologías y estilos estéticos, por lo que presentan marcadas diferencias en cuanto a la temática, el uso de color, la técnica y la ornamentación. En el barroco se buscaba crear un impacto emocional en el espectador a través de la dramatización de los temas representados. Se utilizaba un excesivo ornamento, la representación de figuras curvas y asimétricas, y la utilización de contrastes de luz y sombra para crear una sensación de profundidad y dramatismo. Por otro lado, el neoclasicismo buscaba recuperar los valores estéticos de la antigua Grecia y Roma, por lo que buscaba la simplicidad, la proporción y la claridad en las obras de arte. Se utilizaban líneas rectas y figuras simétricas, y se evitaba el excesivo ornamento y la representación exagerada de las emociones. En resumen, las diferencias entre el barroco y el neoclasicismo son radicales y reflejan diferentes ideologías estéticas y filosóficas que influyeron en el desarrollo del arte y la cultura occidental. La forma del edificio es fundamental en el barroco y en el neoclasicismo, ya que ambos movimientos se caracterizan por su enfoque en la arquitectura y el diseño de edificios. En el barroco se buscaba crear edificios grandiosos y espectaculares que impresionaran y emocionaran al espectador. La forma del edificio era una parte integral de esta estrategia, y se utilizaban líneas curvas y asimétricas para crear una sensación de movimiento y dinamismo en la estructura. Además, se utilizaba una ornamentación excesiva para destacar los detalles y crear un efecto visual impactante. Por otro lado, en el neoclasicismo se buscaba la simplicidad, la claridad y la proporción en el diseño de los edificios. Se utilizaban líneas rectas y simétricas y se evitaba el excesivo ornamento. Las formas del edificio debían reflejar la razón y la moderación, y estar en armonía con su entorno y contexto histórico. La importancia de la forma del edificio para cada uno de los movimientos se relaciona con su enfoque estético y filosófico. En el barroco, la forma del edificio era una parte integral de su estrategia para crear un impacto emocional, mientras que en el neoclasicismo, la forma del edificio debía reflejar los valores de la antigua Grecia y Roma, y estar en armonía con su contexto histórico.